noticias. Hice una interrupción porque pensé que Carlos no estaba por ahí, pero sí estaba. Así que vamos a esperarlo que ya mismo se conecte y podamos arrancar nuevamente. Ahí está, y vamos de vuelta. Vieron que en la vida hay que tropezarse y volverse a levantar. Acá estamos, afirmando la confianza full. Voy a esperar que se vayan sumando, porque claro, todos los que estaban del otro lado los perdimos, pero están por ahí. Solo cuestión de tiempo. Vamos a ver. Vamos a esperar. Ahí nos saludan. Se va sumando gente. A ver si lo tengo por ahí a Carlos. Muy bien, lo vamos esperando. Les decía que para los que se suman por primera vez, les decía que bueno, que hablamos de la confianza y los primeros días de vida, ¿no? Cómo desarrollar esa confianza en los niños. Y muchos mandaron mensajes diciendo, bueno, pero ¿y qué pasa con nosotros los adultos? ¿Cómo hacemos para también, ahí está Carlos, ahora sí lo tengo, por acá, ver solicitud. ¿Cómo hacemos para confianza, ¿no? Porque es algo que todos necesitamos para sostenernos, para avanzar, para trabajar, para las parejas, para las amistades? Ahí te tengo. ¿Cómo andas, Carlos? ¿Cómo andas, ¿Andás Cecilia? bien? Bien, Bueno, bien. Eh, problemas técnicos Problemas técnicos, una nos herramienta para... separaban, pero ya estamos, ahí de a poquito se va sumando toda la gente que estaba del otro lado, así que te doy la bienvenida. Muchas gracias. Carlos, viste un poco cómo lo planteaba, ¿no? Ariel Gol nos hablaba de los primeros días, pero ¿qué pasa cuando, bueno, ya se nos pasaron esos primeros días y por supuesto que todo el mundo quiere reafirmarse y ganar confianza, porque evidentemente yo cuando pienso, no sé qué sienten los que están del otro lado, pero cuando pienso en confianza pienso en tibieza, en calma, en emociones que son todas muy satisfactorias, ¿no? Muy de bienestar, diría yo. Así que, ¿cómo podemos arrancar esto de cultivar la confianza? ¿Se cultiva como si fuera una planta? Se cultiva. Es interesante que lo plantees ya así de esta manera, porque podríamos entender que la confianza es un estado fisiológico. Es una forma en la que está nuestro sistema nervioso en determinadas condiciones. Que lo podemos reconocer como esto que vos decís, como tibieza, sentirnos en casa, no sentirnos amenazados, no estar en peligro. Claro. Eh, hace unos par de décadas hay una teoría que se ha desarrollado mucho dentro del ámbito de la psicología, que se llama teoría polivagal, que es Ujú. un desarrollo para entender cómo funciona nuestro sistema nervioso. Y diciéndolo de forma muy sencilla, ellos explican que, bueno, nosotros tenemos toda una parte de nuestro sistema nervioso muy primitiva que se dispara cuando nos sentimos amenazados. Es esa respuesta de estrés de quedar paralizados, ponernos en lucha, huida. Tenemos otra, Parálisis, lucha o huida. O sea, o peleamos, o escapamos, o quedamos como desmayados frente a la situación. cuando no podemos pelear o huir, quedamos paralizados y después colapsamos. Eso lo tienen todos los animales y nosotros también. Pero desde los mamíferos en adelante se ha desarrollado otra parte del sistema nervioso que prioriza esto de la conexión, de estar en conexión, de sentirnos parte, ¿no? Ujú. Y cuando esa parte nuestra predomina en nuestro funcionamiento, generalmente estamos bastante regulados. La tasa cardíaca está regulada, la activación del cuerpo está regulada, nos sentimos a salvo, nos sentimos seguros, nos sentimos en conexión. Y esa es la base del sistema de confianza, de lo que podríamos llamar confianza, y de lo que Ariel estaba hablando cuando participó del apego seguro, un vínculo de apego Exacto. seguro. Es eso, generamos ese tipo de experiencias. Los que Ujú. somos padres sabemos, cuando tenemos un bebé chiquito, eso es lo que nos surge generalmente, naturalmente, ¿no? Esa Claro. cosa de cuidarlo, de la conexión, del contacto físico y esa calidez, podríamos llamar que es como la esencia de la confianza. Y después Ok. cuando somos adultos, eso tendemos a buscarlo en otros vínculos.
Todos estamos buscando eso, conectar, sentirnos parte, ser aceptados, eh, sentirnos cerca, poder estar sueltos, no estar a la defensiva. Por supuesto que se nos complica bastante, ¿no? No es tan Sí, sencillo, porque las exacto. otras partes de nuestro sistema nervioso están también allí. Y, y bueno, para poder cultivar este estado en nosotros, que es cultivable, tenemos que atender a las cosas que lo obturan o que lo complican. Y una de las cosas es lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos. Ujú. A diferencia de un bebé que todavía no habla y es todo contacto físico, es todo más preverbal, nosotros tenemos esta maquinita prendida todo el tiempo que siempre está diciendo cosas en nuestra mente. ¿Y por Y qué es algunas, tan común que el ser humano está dude de sus capacidades, ¿no? Porque si agarras cualquier adulto en algún punto, lo diga o no lo diga, duda de sus capacidades. ¿Por qué sucede eso? ¿Sucede en otros animales? ¿Cómo es? ¿Por qué los seres humanos tenemos esa maquinita? La maquinita es la mente, está claro. Pero ujú, digo, ahí también podríamos desarrollar afirmaciones que nos ayuden. Que no sí, digo que no suceda, pero digo, acá estás hablando de los problemas, ¿no? de los De ese problemas. crítico que te come la oreja. Mira, nosotros con Margarita Bungo y otra colega armamos un taller de mindfulness para manejo de la ansiedad. Y nos gusta arrancar el taller diciendo que nosotros somos los hijos de los cavernícolas ansiosos que sobrevivieron. Ujú. Porque si vos te pones a pensar en otras épocas de la evolución de nuestra especie, poder estar pendientes de lo que salía mal. ¿No? Si te pasó algo, acordarte y evitar eso. Estar anticipando lo que puede ocurrir mal, un ataque que puede venir. No olvidarte de eso. Tener la atención puesta en eso significó la diferencia entre sobrevivir y no sobrevivir. Eso, los que hicieron eso sobrevivieron. Y eso dejó en nosotros lo que se conoce como sesgo negativo de la mente. Es como una tendencia en nuestra mente a enfocarse en lo que está mal, a recordar más los hechos negativos que los positivos y de alguna forma a darle más valor a lo malo que a lo bueno. Tenemos como una tendencia. Eso te corto un segundo porque, por ejemplo, entrevistando actores y actrices, muchos, no falla. Te cuentan de que por ahí tienen un teatro enorme aplaudiéndolos, pero llegan y se pasan atrás del escenario y le dicen al compañero de teatro, por ejemplo, ¿viste la fila 3 Buzos Cotembe? No se rió nunca. No, no, la cara que tuvo, en fin, imprime esa cosa que percibieron Totalmente. negativa, por encima de los aplausos de por ahí un teatro lleno, ¿no? Eso, digamos, afecta nuestra atención, como vos estás diciendo. Es como tenemos una atención selectiva. Hay muchas cosas, pero ponemos el foco justo en eso que está mal. Y ¿Por también, qué? bueno, lo primero que tenemos que reconocer es que no es nuestra culpa. Esto viene en nuestros genes. Esto viene con el paquete, es así. Tenemos esa tendencia. Y es justamente por eso, porque está ligado a la supervivencia. Y como está ligado a la supervivencia, funciona de manera automática. No tiene mucho que ver con nuestra corteza cerebral, la parte nuestra que puede pensar, elaborar, conectar con los valores, con otras cosas. Es supervivencia. Entonces muchas veces se impone. Y la persona tiene una parte de ella que dice, puede reconocer, sí, el teatro estaba lleno, estoy disfrutando, pero esa otra parte se está enfocando y su cuerpo se está activando, preocupándose por ese de la fila que no se rió. Hay algo más respecto al sesgo negativo, que vos ya lo mencionaste, y es que crea nuestro crítico interior, que lo conocemos bien. Ujú. Es una cita nuestra que hace lo mismo con nosotros. Los seres humanos tenemos esto, nosotros tenemos siempre una narrativa, siempre estamos contando una historia mentalmente, o muchas historias, ¿no? Mil historias, con un Mil programa. historias. Y alguna de El las tema, ¿cuáles son, no? Porque pueden ser exacto, historias que nos hacen bien y otras que nos debilitan. son muy buenas. Nuestro crítico interior está todo el tiempo haciendo eso, señalando lo que hicimos mal, resaltando los errores. De alguna forma como que trata de motivarnos. Lo que busca es que evitemos un sufrimiento mayor, ¿no? Pero lo hace de una manera que lo que genera justamente es el estado opuesto de este estado que hablábamos de confianza, donde podemos estar sueltos,
nos sentimos bien, todo lo contrario, dispara la respuesta de estrés. Ujú. Entonces, es como un hostigador interno. Todos lo tenemos, ese personaje está en todos, depende de cómo haya sido nuestra historia vincular, singular, bueno, está más fuerte o menos fuerte, pero generalmente siempre está. Depende qué quieres decir. Si tuviste una crianza muy, no sé, exigente, donde resaltaban a ese crítico, ¿a qué te referís? ¿Cómo Esa- impacta eso en la confianza? un poco lo que explicaba Ariel cuando él participó, cómo fueron nuestros primeros años de vida, nuestros primeros 1000 días de vida y cómo nos ayudaron a regular nuestras emociones, cómo se instalaron los patrones de apego, que es, Ujú. el apego es cómo yo me tiendo a relacionarme con los demás, cómo me logro sentir seguro, que es una base segura para mí, un lugar seguro. Y eso se transforma en un modelo interno, o sea, yo aprendo a hacer eso conmigo mismo. Y aprendo de acuerdo a cómo haya sido mi experiencia. De repente, si hemos tenido un estilo de crianza muy crítico, de mucha motivación negativa, se refuerza nuestro crítico interior. Entonces tendemos a hacer eso. Estamos Ujú. tratando de sentirnos bien, pero de repente nos estamos diciendo cosas internamente tremendas, ¿no? Ujú. Hay veces que nos decimos cosas a nosotros mismos que no le diríamos a otro. Y si Eso, otro nos las eso es muy cierto, ¿no? decimos más, Seguramente a otro no podríamos verbalizar lo que va para adentro. Qué fuerte que es eso, ¿no? sí. Y cómo domarlo al crítico interior. Bueno, lo primero es reconocer que está ahí. Una de las cosas que hace el crítico interior es compararnos, y activa toda esta cuestión de la vergüenza, que también tiene profundas raíces. Nosotros hoy por hoy vivimos en una sociedad media no, o bastante individualista, ¿no? Donde hay ciertas creencias de que tenemos que, bueno, tenemos que ser exitosos y que no te importa lo que digan los demás, ese tipo de mensajes más o menos los hemos escuchado, ¿no? Mm. Esa persona que logra salir adelante y no le importa, no le afecta lo que los demás piensen. Generalmente nunca están así, porque hay una parte nuestra que naturalmente tiende a vincularse y, y necesitamos sentirnos parte, necesitamos pertenecer. Es muy importante para nosotros. En otras épocas de nuestra especie también era la diferencia entre vivir o morir. Lo que le podría pasar, lo peor que le podría pasar a un habitante humano de otras épocas era ser desterrado de la tribu, porque solo no podría sobrevivir. Ujú. Entonces, no ser aceptado, sentirnos inadecuados, sentir vergüenza, es una emoción que nos activa muchísimo y hay algunos estudios que dicen que es casi como el dolor físico, activa ciertas partes del sistema nervioso que se siente tan intenso como el dolor físico. Impresionante. Entonces, este crítico interior, cuando está muy activo, activa justamente los circuitos de la vergüenza. Nos sentimos inadecuados y nos paralizamos y entramos en dinámicas muchas veces de tratar de controlar lo que está pasando, ¿no? Esto de Ujú. con- te- mantener a raya ese descontrol que estamos sintiendo para poder sentirnos un poquito más seguros. Y, y entonces esas estrategias de tratar de controlar las cosas a veces complican más las cosas, porque muchas veces no podemos controlar todo lo que ocurre. Y cuando estamos queriendo controlar, estamos ya en modo estrés. Estamos tratando de que no se note que nos estamos sintiendo nerviosos, tratando de que todo salga bien, de tener todo bajo control, de poder prever hasta el último detalle. Es una forma de estar fisiológica que es muy distinta de ese estado de confianza. Yo estoy Ujú. eh, en un estado activado. Mi sistema nervioso está activado, por lo tanto, mis pensamientos, mi forma de mirar el mundo es distinta. Y ahí ya vemos todo con más desconfianza, seguramente, o por lo menos con otro, con más alertas, ¿no? Exacto, Justamente por esto que vos describís. exacto. De alguna forma, nuestro crítico interior no cree mucho en nosotros. Es Mm. decir, no tiene mucha confianza en que nosotros vamos a poder con las cosas y que no necesitamos tener que estar controlando todo. Es muy curioso porque a veces nosotros creemos que lo opuesto del control es el descontrol, ¿no? Entonces yo trato de tener todo bajo control para no descontrolarme. Pero podríamos pensar que lo opuesto del control es la confianza. Ese estado de poder estar flojo y saber que voy a lidiar con lo que vaya a ocurrir sin tener que estar anticipando todo, sin tener que
tener todo bajo control, poder fluir, ¿no? Fluir, claro. Ujú. Es Y interesante porque ahí unís la confianza eh, a un estado de relajación, ¿no? Con cierta armonía, como cierta integración a lo que te rodea, sea bueno, sea malo, pero poder ir como, no sé, me viene una imagen como el agua cuando rodea la piedra y sigue, ¿no? Una cosa exacto, así. sí, así es. Así es, nosotros cuando está muy activado nuestro crítico interior, lo que tendemos a sentir es la tendencia a aislarnos, porque no nos sentimos lo suficientemente dignos o atractivos o interesantes o eficaces como para mostrarnos. Creemos que nos van a rechazar o nosotros mismos nos estamos rechazando. Entonces, tendemos a aislarnos. Justamente el poder conectar con otro es lo que nos puede regular, pero como tememos que eso va a ser una experiencia negativa, lo evitamos y mantenemos más incomodidad. Esto es como la base de las experiencias de ansiedad, por ejemplo. Ujú. Eh, entonces, bueno, ¿cómo lidiar con el crítico interior? Primer- lo primero es esto, reconocer que está ahí y que no es culpa nuestra. Ya eso es como un poquito, a mí por lo menos, Liberador. un poco de alivio, decir, bueno, está ahí y todos lo tenemos. Y, bien, no es culpa nuestra que esté ahí. Ujú. Eh, eh, otra cosa que es importante hacer con el crítico interior es poderlo observar. Eh, Nosotros trabajamos con mindfulness y con compasión, que son como entrenamientos de nuestra mente, para poder darnos cuenta de en qué andamos. Eh, y entonces poder darnos cuenta de qué nos estamos diciendo en las Ujú. cosas. ¿Cómo estamos interpretando? Escucharse como si estuviéramos al lado nuestro y no adentro, digamos, como si lo Exacto. tuviéramos al lado. Sí, Ujú. sí. Eh, Y otra cosa que podemos hacer es empezar a contrarrestarlo entrenando otra forma de hablarnos a nosotros mismos internamente. Esto es parte habitualmente de los entrenamientos, es como poder, si no, si no tenemos experiencia de hacerlo, bueno, eh, buscar referentes. De repente tenemos amigos o hemos tenido a lo largo de la historia personas que son así, que son personas que son capaces de motivarnos positivamente, que son capaces de hacernos sentir bien, que nos hablan de una manera amable, que no niegan nuestros errores, pero no están hostigando, humillándonos, y que entonces de alguna forma los tomamos como modelo, como inspiración. Son como un recurso a tener en cuenta, a que te recuerden tus capacidades, en una de esas, como decís vos, tampoco un ensalce fuera de lugar, pero sí que te pongan en tu lugar con lo que es real, con tus capacidades, con tus talentos o tus, no sé, tus posibilidades también. Exacto, exacto. Eh, Hay veces que esto cuesta mucho, ¿no? Porque el crítico interior sale automáticamente y esto otro a veces tenemos que entrenarlo. Este, Ujú. no es tan sencillo hablarnos bien a nosotros mismos, mirarnos con buenos ojos, podríamos decir. Hay muchas creencias en torno a eso, ¿no? Por ejemplo, si yo no me exijo y no soy duro conmigo, no voy a avanzar en la vida, ¿no? Claro. Estarse tratando bien es como una debilidad, es estar siendo condescendiente. Ujú. Eh, pero entrenar esa forma de diálogo interno y aprender a tratarnos de otra forma genera lo que hablábamos al comienzo de un estado de confianza. Desarma la respuesta de estrés. No me estoy sintiendo amenazado, por lo tanto dispongo de todas mis capacidades. Ujú. Porque cuando está disparada la respuesta de estrés, tendemos a la visión de túnel, esto que poco vos ¿Qué es la mencionabas. visión de túnel? La visión de túnel es como, literalmente en cuanto a nuestros ojos, cambia la predominancia del sistema visual. Cuando estamos en una situación de peligro, si yo estoy con mi mirada abierta, mi periferia, me siento como parte del lugar, estoy en una onda de Claro. compartir, no tengo que estar vigilando lo que va a pasar. Tengo Ujú. un estado de comodidad. Eso genera un estado fisiológico de determinada forma. Si hay un peligro, cambia mi forma de mirar y yo tengo que ver de dónde viene el peligro. Y Claro. entramos como en un túnel en Túnel. nuestra, donde buscamos cuál es el peligro y cómo me escapo, cómo peleo. Eso en una Ujú. situación de amenaza vital. Pero internamente
eso era lo que le estaba pasando a este actor que vos decías. En vez de poder ver todo lo que estaba pasando, estaba mirando de dónde venía la fuente de peligro, en este caso de un peligro de humillación o de sentirse devaluado, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, Por acá te mandan una pregunta justamente a propósito, dice, el efecto de ponerse colorado, que a veces sucede de forma inconsciente, ¿tiene que ver con la confianza o con un estado de alarma cuando detectamos una situación que nos pone en alerta? tiene más que ver con lo segundo, sí, Ujú, estado instintivo el rubor. Es interesante desde el punto de vista fisiológico porque generalmente asociamos más las experiencias de estrés y de ansiedad del sistema nervioso simpático, y el rubor es una mezcla del simpático y del parasimpático. El parasimpático es el ujú. que nos ayuda a relajarnos. Pero sí, claramente cuando nos ponemos colorados es una experiencia de ansiedad. El asunto ahí es qué hacemos con eso, porque Ahí como está. nosotros estamos todo el tiempo pensando, lo que suele pasar en las personas que tienen ansiedad social es que ante esas primeras señales de ansiedad, empiezan a rumiar mentalmente y a tratar de tener bajo control eso que está ocurriendo. Y si hay algo que es imposible tener bajo control es el rubor. ¿Cómo vas a controlar eso? Es, Ujú. es algo autónomo, no lo puedes controlar. Entonces, ese intento de tener bajo control, de que no se desboque, de que no se descontrole, nos activa aún más y más y más. Y empezamos a entrar en esa visión de túnel. Se empieza a cerrar nuestro campo de atención, ya no estamos tan en sintonía con lo que está pasando, tan en conexión con los demás, ya nos Y perdemos ahí de lo que... puede aparecer también la defensa, ese alerta que te lleve a estar como defendiéndote, aunque quizá no haya ningún ataque, pero como parte de eso. Sí, claro, claro. Nos estamos poniendo a la defensiva, nos empezamos a sentir amenazados. Ujú. Ujú, Cambia totalmente nuestra fisiología. Por eso, cuando ayudamos a algunas personas que tienen ansiedad, a la gente no le gusta que digamos esto, pero lo primero es hacernos amigos de nuestra ansiedad. Tener ujú. como el que tiene ansiedad, vos le decís esto y si vuelve la segunda consulta, quédate contento. Pero, porque las Claro, se personas, la quiere sacar de encima, se la quiere sacudir. claro, Bien. ese intento de sacarte de encima eso no hace más que retroalimentar, entrar en círculos viciosos que te mantienen más y más ansiosos. De alguna forma, cuando sentimos esas experiencias, nos detestamos internamente. Muchas personas que tienen esto es como detestan a esa parte suya. Entonces Ujú. se genera esa dinámica interna del hostigamiento. El crítico interior está ahí y, Lo y nos reforzamos sin reforzamos. querer. Ujú. Y entonces, desarmar esto otra vez, ahí vuelvo, me interesó mucho eso que decís, em, cuando unís confianza con conexión, ¿no? Como que caminan del mismo lado de la vereda y supongo bueno, que hay que tenerlo claro como un recurso, ¿no? Una conexión segura con una persona que te dé cierta calma o seguridad. Te Sí, pregunto si puede ser una herramienta. sí, definitivamente sí. Hay varias cosas que podemos hacer para Mm, motivarnos positivamente y para cultivar estos estados. Una de las primeras cosas es esto, es poder ser conscientes de lo que me hace bien, que a veces no se dice muy fácil, pero no es tan sencillo, ¿no? ujú. Porque muchas veces una de las formas que tratamos de zafar de estos estados es activando nuestro sistema de recompensa y buscando estímulos eh, sustitutivos, ¿no? Grosso modo diríamos buscando dopamina en vez de oxitocina, ¿no? La oxitocina tiene que ver con eso de la conexión, de estos estados más se dice que es la hormona del amor, ¿no? La que predomina en este estado de confianza. La dopamina tiene más que ver con los estímulos, con estar entretenidos, estar estimulados. Y muchas veces, cuando no podemos entrar en conexión con nosotros mismos, entramos en círculos viciosos de ese tipo. Entonces buscamos cosas que realmente no necesitamos. De repente, Afuera. afuera. No Ujú. necesitamos comer demasiado, no necesitamos hiperestimularnos con las redes, en fin, todo ese tipo de conductas que también es parte de nuestro bagaje, ¿no? Entonces, lo Claro. primero es poder reconocer qué me genera ese estado de poder estar en conexión, de poder sentirme físicamente, poder que mi cuerpo esté en ese estado de conexión.
Puede ser hacer deporte, puede ser conversar con algunas personas, puede ser dormir la siesta, puede ser eh, brindarme alguna gratificación, conectar con la naturaleza. Gran parte del trabajo es eso, poder identificar qué me hace bien Ujú. y organizarme para que algo de eso esté en mi vida, para darme dosis de eso y poderlo Y sentir. ahí la mayoría te va a decir, pero no, Carlos, yo no tengo tiempo. No, no Mm, entendés que tengo el trabajo, tengo los nenes, no tengo tiempo, que es lo que exacto. decimos todos, ¿no? El mal de estos tiempos. Bien, sí. Bueno, Ahí eh, hablas de hacerle el tiempo cada día, ¿no? Por lo que entiendo. sí, también es una cuestión de atención. Hay veces que no tenemos el tiempo para hacer las cosas como quisiéramos, pero de repente en el camino al trabajo, ahora en esta época, por ejemplo, hay árboles, hay naturaleza, poder reparar en eso, poder parar y Claro, sentirlo, claro. ya genera un cambio. Ujú. Y A veces ta- son cosas sutiles también, por lo que estás contando, ¿no? generalmente son cosas sutiles. Claro. No me acuerdo quién decía esto, pero a veces la vida es una sucesión de cosas simples. De vez en Mm. cuando pasa algo extraordinario, pero Sí. cambios se tienen que instaurar en la cotidiana, en las cosas que hacemos cotidianamente. Ujú. Entonces, otra cosa que nos ayuda a tener más confianza, a cultivar este estado, es poder encontrar algunas actividades que nos regulen y ponerlas en nuestra agenda, ponerlas en la semana, como darnos Ujú. dos. Generalmente son actividades cortitas, no tiene que ser algo, no tenés que irte a hacer un retiro de 10 días de meditación a un templo. Estamos Claro. hablando de cosas simples, ¿no? Pero eh, como nuestro crítico interior y nuestro sistema nervioso trae todo este bagaje de nuestras épocas de supervivencia, nosotros tenemos que hacer cosas para podernos regular. No es, Ujú. no es que vaya a ocurrir necesariamente de forma natural. A algunas personas les pasa, pero la gran mayoría, digamos, tenemos problemas con esto. Tenemos que lidiar con nuestro... Paul Gilbert, que es un psicólogo que habla sobre compasión, dice que tenemos un tricky brain, un cerebro complicado, que es Ujú. así. Tiene estas distintas partes y a veces genera estos problemas. Entonces, poder asumir que esto es así es importante. Otra cosa importante es poder diferenciar la autoestima de la autoconfianza, que es algo importante A en ver. relación, ¿no? Vivimos también una cultura exitista donde se habla mucho de la autoestima y la autoestima y la autoestima, y generalmente la autoestima está como asociada a nuestros logros. Yo me siento bien o si logro, y si me va mal, no me siento bien. La autocompasión tiene más que ver con poder tener una actitud amable hacia mí mismo, poder sentirme valioso, poder sentirme querible, poder mirarme con buenos ojos, simplemente por el hecho de existir, ¿no? Poder reconocer que como ser humano que soy, me voy a equivocar y los errores son parte de la vida y son oportunidades para aprender. Y también como ser humano que soy voy a sufrir, porque todos envejecemos, todos morimos, todos nos enfermamos. Y poder, poder cultivar esa mirada eh, es algo que contrarresta el asunto de la autoestima. No quiere decir que yo no busque mejorar, que no logre motivarme para superar obstáculos. Quiere decir Ujú. que no me voy a hostigar si no estoy logrando eso que quiero. Ok. Y no voy a tener estas miradas rígidas donde, bueno, porque eso se desboca, ¿no? Muchas veces es, si no logro ser el mejor o no lo hago perfecto, entonces no vale. Si no lo hago todo, entonces mejor no hago nada. Ese tipo de creencias, ¿no? Entonces, poder cultivar esa cualidad es bien importante. Ujú. Eh, y No te un quiero poco cortar. Sí, no, porque me un- interesaba especialmente, lo tenía anotado acá, lo de la compasión, ¿no? Que es un poco lo que estás hablando ahora, pero no sé si tiene alguna otra dimensión. Eh, Esa mirada compasiva con uno mismo, que es algo que tal cual no está muy explotado a nivel como valor social, ¿no? Seamos compasivos, creo que está mucho más explotado, por ejemplo, como sociedad de rendimiento, seamos rendidores, seamos productivos, y sin embargo no siempre nos lleva a sentirnos bien. Ahora,
cómo juega, cómo poderla integrar también esa compasión, ¿no? Porque hay que también volver a aprender. Hay que volver a aprender, pero también es parte de nosotros. Así como el sistema de alarma, de estrés y el sistema de recompensa es parte de nosotros, también está en nosotros la disposición a conectar y a sentirnos parte. Eh, Ujú. la compasión científicamente se empezó a estudiar hace bastante poco. Eh, a comienzos de este siglo, fue como el furor de mindfulness. Ahora todavía está mindfulness por todas partes, y los científicos empezaron a estudiar los efectos de la meditación en el cerebro, de la atención plena, de cómo dirigir la atención. Un poco más adelante empezaron a estudiar la compasión. Ujú. Y lo toman un poco de las tradiciones contemplativas, el budismo y de las tradiciones más religiosas, pero lo llevan a un ámbito científico y se estudia qué pasa en el cerebro. Y, y la compasión básicamente es eso, es como tener una sensibilidad hacia el sufrimiento, reconocer que todos sufrimos, y tener el deseo de que el otro, o que yo mismo, en el caso de la autocompasión, pueda aliviar mi sufrimiento, reconociendo que el sufrimiento es algo universal. Llevaba un ejemplo concreto, un actor que le pasa eso en el teatro, ¿no? Si en ese momento él puede pensar en todos los actores a lo largo de la historia que les ha pasado lo mismo, en todos los actores que están Ujú. sufriendo o que han sufrido porque alguien de la sala no se ríe, empezar a ampliar la mirada sobre eso. Probablemente ya no se sienta tan solo con eso que está sintiendo. Ujú. Eso es una manera de conectar, por lo menos mentalmente, con otras realidades, otros sufrimientos. Dos cualidades importantes son el Sí, consuelo y el coraje. Las dos C, le decimos. consuelo y coraje. Consuelo y coraje. A ver. Nosotros necesitamos eso para poder motivarnos positivamente. Y tradicionalmente, hoy por hoy, todo eso está bastante cuestionado, está muy bien que así sea. Tradicionalmente se hablaba de la función materna y la función paterna, pero sabemos que como funciones lo puede hacer cualquiera. Por ejemplo, cuando un niño está sufriendo, si actuamos desde la función más materna, le brindaríamos consuelo. Podríamos reconocer que está sufriendo, lo abrazaríamos, lo acompañaríamos hasta que esa regulación pare. Si actuáramos tradicionalmente desde la función paterna, sería alentar, dar ánimo, impulsar, decirle que se anime, vamos, vos podés. Es otra forma. Ujú. Nosotros necesitamos de las dos y necesitamos hacer eso con nosotros mismos. Por momentos necesitamos consolarnos y por momentos necesitamos darnos ánimo para afrontar. Para sentir confianza es importante el afrontamiento. Si nosotros evitamos todas las situaciones, es muy difícil que vayamos teniendo experiencias que nos hagan sentir más confianza en nosotros, que vamos a poder lidiar con las cosas. Ujú. Entonces O sea que ahí necesitamos. está el coraje como para animarse a cosas que antes no te animabas y ver que sí podías con eso. Exacto. Y ahí el diálogo interno es importante. ¿Cómo lo hago? Si yo lo hago desde mi crítico interior, me voy a decir cosas espantosas. Primero, el consuelo no va a existir porque no vas a andar mariconeando, no vas a- nuestro crítico interior tendría ese tipo de pensamientos, vería como la vulnerabilidad como algo, como un defecto, ¿no? Entonces no existe el consuelo. Y el coraje sería muy, muy negativo, nos hostigaría. Nosotros hace poquito hice un retiro de meditación donde hablamos de esto y hablamos de la película Reto al Destino. No sé si se acuerdan de esa película, con No Richard la vi, Gere. creo, Es, no la recuerdo. es un clásico de los 80, capaz que acá ya se nota la edad. Eh, Richard Gere era un aviador o alguien que estaba estudiando para ser aviador y en su entrenamiento militar había un soldado, hay un sargento que lo hostigaba tremendamente, ¿no? Diríamos el uruguayo, lo cagaba a pedo. Y esa era la forma de hacerlo, sacarlo bueno, como diríamos. En la película funcionó, lo sacó bueno, pero es un claro ejemplo de motivación negativa, de estarte todo el tiempo señalándote lo que haces mal, diciéndote que sos un desastre, que así no vas a salir adelante. O sea, la intención es, fíjate lo que haces mal para tratar de cambiarlo, pero la experiencia del otro puede ser de humillación. Entonces, eh, se genera toda una situación de estrés. Poder motivarnos positivamente es exactamente lo opuesto. Es poder ver qué estoy haciendo bien. Bueno, no me salió todo, pero ¿qué me salió bien? ¿Qué sí Ujú. hice?
Está bien. Poder Y compararme hacerle también conmigo como mismo. No solo- ejercicio cada día, ¿no? Pensar un poco, bueno, que me salió bien, como parte de esa compasión. Sí, sí, sí. Por ejemplo, tomando el ejemplo, está todo el teatro bien. Bueno, este no se rió, pero el resto sí. Claro. Esto que parece tan simple, a veces es muy difícil hacerlo, no es tan simple. Ujú. Y otra cosa que haría alguien que nos está motivando positivamente sería, en vez de compararnos como hace nuestro crítico interior, que siempre nos está comparando con otro, y siempre el otro está mejor, ¿no? Eso te iba a decir, siempre la comparación uno no sale bien pasado. Generalmente negativa, cuando no estamos en ese modo de funcionamiento, podemos inspirarnos en los otros. El otro es una inspiración, me inspira a, me estimula, me inspira a ser mejor, a mejorar en algo. Pero no estoy sintiendo esa humillación de sentirme menos o sentirme inadecuado. Bien. Carlos, para cerrar, último concepto que tengas por ahí en la manga que te haya quedado, porque se nos voló el tiempo y ya estamos casi cumpliendo esa hora que nos permiten. Contame, Se yo me pensando. quedo mucho con esto de la conexión, porque de algún modo es conectar con uno desde esa compasión o es conectar con otro que te ayude a situarte. En fin, me llevo ese concepto que me gustó mucho. Sí, El consuelo y coraje también. en algún lugar la confianza tiene que ver con sentirnos parte, sen- formar parte. Y podemos tener una mirada espiritual sobre esto también. Hay algunas prácticas budistas muy viejas que trabajan la confianza. eh, Cientos de años. Yo a veces me sorprendo y digo, ¿cómo esta gente trabajaba estas cosas hace tanto tiempo? Y, y tiene que ver con esto de estar en casa, sentirnos en casa. Entonces, eh, cuando yo estoy en ese estado, también me siento parte del planeta, de la naturaleza, de la comunidad humana, no me siento aislado, no me siento a la defensiva. Entonces, también prácticas que nos conecten con eso estimulan el estado de confianza. Bien. Nos hemos llevado unos cuantos, unas cuantas puntas por donde entrarle, por donde ponerle sin zapato a nuestro crítico interior y poder lidiar con él, los sesgos negativos, otra parte interesante también que destacaste, para poder cada uno cultivar su propia confianza. Así que bueno, Carlos, muchísimas gracias. Para los que se unieron recién, estamos con el psicólogo Carlos Cabrera, que justamente nos estaba explicando cómo cultivar esa confianza, esa autoconfianza ya de adultos, ya cuando se nos pasaron los primeros años, porque todavía obviamente tenemos mucho ahí para crecer. Muchísimas gracias y gracias a todos los que están ahí del otro lado, escuchando, apoyando, mandando comentarios y deditos para arriba. Gracias por seguirnos desde ahí. Bueno, muchas gracias Cecilia por invitarme. Un placer estar en este programa que lo disfruto mucho y me gusta la forma que encaran los temas, con profundidad, con tiempo. Un gusto. Bueno, gracias. Gracias, Carlos, por subirte estas mil historias. Y bueno, nos volvemos a conectar en breve con otros vivos que están por ahí agendados, ya les vamos a ir contando. Carlos, muchas gracias. Chao, chao. Bien.